cuando yo descubrí DISC, bueno, número uno, me hizo entender a la humanidad, pero sobre todo a la gente que estaba en mi entorno, pues mi círculo, porque no sé si a ustedes les pasaba antes de conocer DISC, que decían, ¿por qué actúa así? ¿O por qué se comunica así? ¿O por qué dice eso? Y como que a uno le cuesta entender. Y entonces, bueno, número uno, me ayuda mucho a entender por qué otras personas hacían las cosas de formas diferentes a las que yo las haría, ¿vale? Eso número uno. Y lo otro, imagínate, Edna, que pues yo empecé como a aplicarlo a todo. Entonces veía una serie y decía, no sé, Sebastián, dime alguna serie ahí de Colombia que yo haya conocido. No me viene nada a la cabeza. A mí tampoco, no recuerdo. Yo imagínate cualquier serie, ¿vale? Entonces yo veía la serie y yo decía como, no sé quién es dominante y el otro es analítico y este es estabilizador y mira esto qué característico del influenciador. Tan iba yo al extremo que tengo 2 gatos, ¿vale? Y yo decía, Manolo es influenciador, o sea, es un gato claramente influenciador, y Pongo, que es mi otro gato, es un analítico, o sea, literal son polos opuestos y chocan mucho entre ellos. Entonces, miren al extremo que puede llevar uno DISC, ¿no? A pensar que los animales también tienen DISC, y yo creo que los animales también tienen DISC. Pues realmente es un tema de temperamento, ¿no? Entonces, pues puede ser que de alguna forma sí se comporten. Hay unos que son más pasivos, más tranquilos. Hay otros que cuando te pones a jugar con ellos, pues son súper juguetones. Y pues eso sí les puede empezar medio a definir un poco el comportamiento, ¿no? Entonces, pues no es tan descabellado decir que puedan llegar a tener un DISC. Sin embargo, pues no estamos aquí para empezar a ahondar en teorías psicoanalíticas animalísticas. Entonces, bueno, ¿yo qué hago? Soy amante de los animales. A ver, ¿qué dicen por acá? Liliana dice, DISC por todas partes. El equipo del cliente que tengo en este momento es absolutamente todos son dominantes. Bueno, Liliana, ¿eso es bueno o malo? Yo les voy a decir algo. A mí me gusta mucho trabajar con dominantes porque van al grano, porque son rápidos y sobre todo porque generalmente son muy honestos. Y pues eso permite como mejorar mucho, ¿no? Siempre estar como en pro de mejorar. Entonces, jóvenes, ¿sí están viendo ahí? Sebas, ¿me confirmas? Sí, vale. Espera que nos vamos a poner un poquito más grandes, que quedamos ahí como muy chiquiticos, ya, mejor. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el último estilo. Últimos. No menos importantes, los últimos, pero no menos importantes, ¿vale? Que es analíticos, ¿vale? Analíticos. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué los caracteriza y después, como siempre, tips para venderles. Y ya después haremos como un repasito de todo ¿para qué? Bueno, pues para cerrar esta miniserie. Entonces, a ver, los analíticos. Juancho, ¿qué crees que los caracteriza? O sea, ¿qué caracteriza a un analítico para ti o qué? Bueno, el analítico, y de hecho, como ya muchos de ustedes saben, yo soy ultra mega influenciador. El analítico y el influenciador chocan mucho porque el influenciador, si bien vive en una finca enorme, el analítico vive en un apartamento muy cuadriculado, muy pequeño, pero donde sabe que hay, o sea, tiene en orden todo su pequeño apartamento. Puede incluso también vivir en una gran finca, pero igual también sería muy organizada. Entonces, que yo vivo más bien de finca en finca, ¿sí? De casa en casa. Entonces, pues el analítico es bien cuadriculado, no se sale de los lineamientos, no se sale de las cosas que él desconoce, porque pues no se va a retar a hacer algo que él no tenga en su dominio. Ok, ¿lo vamos a definir como es cuadriculado? Sí, cuadriculado. No se sale de los límites. Ok, como que no es tan flexible, ¿no? No, poco flexible. Lili dice que es controlador, pero no tanto de otras personas como de sí mismo. Se controla mucho de no eso, pasarse de los límites, hacer algo inesperado, no.
Mira que Lili dice algo muy importante, ¿vale? Muy chévere y que sí, efectivamente el analítico es controlador, pero ¿de qué? De que las cosas se hagan como las reglas dicen que se deben hacer. ¿Por qué? Porque pues efectivamente el analítico es cuadriculado, ¿no? A los analíticos les gustan las reglas, las normas, los procedimientos. Fíjense que el analítico se parece mucho al estabilizador, ¿vale? ¿Cuál es como esa gran diferencia entre el analítico y el estabilizador? El estabilizador es más emocional, el analítico no, es más de datos. De hecho, hay analíticos extremos. No sé si les ha pasado alguna vez que al analítico extremo como que tú le vas a dar un abrazo y él no sabe cómo. O sea, es como te da así como Sí, esa palmadita. Hola. Sí, te da como esa palmadita, pero no ese abrazo cariñoso, ¿vale? Los analíticos son más distantes, son más enfocados en resultados. Ojo, no significa que los analíticos pues, no tengan emociones, no, lo mismo que los dominantes. El tema es que no son tan emocionales, ¿vale? Son más de, ojo, son más de hechos, de datos, ¿vale? Sí, realmente hay un tema y es que el dominante, el rojo, él tiene la razón porque quiere tener la razón, ¿sí? Sin embargo, el analítico tiene la razón por dos cosas. Porque también quiere tener la razón, pero además los hechos, los datos, la información, la física, la química, la física cuántica le comprueba que en efecto él tiene la razón, ¿sí? Entonces, es una persona que antes de hablar es muy cautelosa. No es de esas personas que va soltando lo primero que se les viene a la mente, lo bota. No. El analítico es muy, como me decía mi papá a mí hace algunos años, y es, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. El analítico sigue muy bien esa línea de ser muy callado porque cada vez que dice algo es asertivo. Entonces, bueno, varias cosas. El analítico, pues como su nombre lo indica, se pasa la vida analizando, ¿vale? ¿Y por qué analiza? Porque los analíticos odian. Lo que más odian es equivocarse. Les da durísimo. ¿Equivocarse en qué? En la decisión que tomaron, en lo que acaban de decir, en lo que hicieron. O sea, equivocarse es algo que llevan muy mal. Y pues seamos honestos, no tiene nada de malo equivocarse. De hecho, pues diariamente nos equivocamos en muchas cosas. Pero al analítico le da muy duro, ¿vale? Y por eso se llama analítico, ¿ok? Entonces, por eso el analítico también es muy cauteloso en lo que dice. Generalmente un analítico cuando da su opinión pues en base a conocimiento que tiene, ¿vale? Para él poder dar su opinión tiene que conocer del tema. De hecho, muchas veces cuando no conoce de un tema, prefiere no dar su opinión. ¿Por qué? Por miedo a equivocarse. Total. Por miedo a decir una sandez, una animalada. Sí. Mira, hay dos preguntas que podríamos contestar de forma conjunta, o bueno, más bien unida. Y es, hay una que hace Yurani, ay, ahora se me fue. Dice, podemos tener prospectos analíticos dominantes, pero espérate, antes de contestar, Diana Velosa dice, no le gustan los riesgos. ¿Quieres que comience yo? O sea, es que quiero como tratar de fusionar las dos en una sola. Dale. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿se dan cuenta cómo le hablo yo a Paula? A Paula le digo, oye, mira, quiero hacer esto, pero primero con ellas dos y así, y voy a fusionar estas dos de esta manera, porque Por si no favor, mantén el orden, te agradezco. Estoy improvisando. ¡Pilas! ¿Sí? Entonces, porque ella es súper analítica, acuérdense. Bueno, entonces, miren, claro que podemos tener prospectos analíticos dominantes, de hecho podemos tener prospectos influenciadores estabilizadores o podemos tener prospectos estabilizadores analíticos, o sea, siempre tenemos un perfil primario, un perfil en el que es como yo lo suelo explicar, es nuestra casa, es donde vivimos,
la mayoría del tiempo, y de vez en cuando pues vamos y nos pasamos por alguno de los otros perfiles para ciertas ocasiones o ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, en efecto, sí puedes tener frente a ti a un prospecto que pueda llegar a ser analítico y de vez en cuando dice algunas afirmaciones o responde algunas preguntas, puede hacerlo desde el área dominante, ¿sí? Pero hay una cosa que menciona Diana más adelante y es que no le gusta tomar riesgos. A ver, y Paula, que es la analítica, que me corrija. Yo creo que sí les gusta tomar riesgos, pero riesgos en los que pueden determinar qué pasa si corres el riesgo de que lo malo te suceda. Bueno, si me sucede, pues tampoco es que me vaya a hacer el súper, hiper, mega riesgo del planeta. Pues seguro me parto un tobillo y ya está, ¿sí? Y el analítico, voy a complementarte un poco ahí. El analítico sí toma riesgos. ¿Cuál es el tema? El analítico ya tiene preparado el plan B. Okay. El analítico hasta ese nivel, como listo, hice un análisis, tiene el riesgo, pero igual creo que vale la pena. Pero para prepararme para el riesgo voy a tener este plan B, que imagínense el polo opuesto, que es el influenciador, pues que el influenciador jamás pensaría en el plan B. Miren, o sea, si se los pongo en un ejemplo muy sencillo, a mí me ponen a hacer bungee jumping o me ponen a hacer paracaidismo y yo voy mirando es que pues todo el equipo me encaje, ¿no? Como que me esté bien, además porque como ando un poquito gordo, entonces pues necesito ver si encaja, ¿no? Y ya, ¿sí? Pero si Paula le dicen, oye, vas a lanzarte en paracaídas, ella lo primero que hace es que llama a la compañía de seguros, saca una póliza con respecto a qué pasa por accidentes por paracaidismo y deja un testamento firmado. Entonces, esa es la... Leo 5.000 comentarios para ver qué dice la gente y cuántos muertos hay, cuántas no mentiras. Pero sí, los analíticos, sí decían por ahí, los analíticos leen mucho, ¿vale? Leen mucho, mucho, mucho. Los analíticos además son generalmente distantes, ¿vale? Distantes. No te van a hablar tanto en principio cuando no tienen confianza, porque ya que tienen confianza sí lo hacen, pero cuando no tienen confianza no te van a hablar tanto de temas personales, ¿ok? El analítico es más formal y como mantengámonos en la parte de negocios. Entonces no van a hablar tanto de lo personal. De hecho, si se fijan, Pablo habla de los analíticos como si fueran ellos, porque estamos teniendo una conversación muy formal con ustedes, cuando debería estar hablando en un vocabulario como los analíticos somos, ¿sí? Pero ella no se quiere involucrar, ella no quiere hacer parte de la explicación a esto. Mientras que yo como influenciador siempre digo, miren, nosotros los influenciadores esto, o nosotros los influenciadores no sé qué. Pero ella cuando habla de analíticos, siendo ella analítica, no se mete en la conversación, ¿se dan cuenta? Pero también es importante tengan en cuenta y un poquito como preguntaba, ¿quién fue que pregunté? Yurani, que uno puede tener varios perfiles, ¿vale? De hecho, en promedio tenemos 2 o 3 y pues analítico es mi primario, pero tengo otros 2 perfiles que pues utilizo mucho. A ver, ¿qué más dicen por aquí? Ay, sí, yo móvil esto y no lo volví a mover. Sí, leen mucho, dice, sí, ok. Es eso, miren, chicos, con respecto a eso, a eso que de leer mucho. Yo creo que casi siempre que explico esto como un yin yang, queda mucho más claro y es un influenciador, un amarillo, cuando ha tenido una semana súper pesada, llega el viernes, las 5 de la tarde, está agotado, está que no puede más, y alguien le dice, oye, vamos por una cerveza, el influenciador saca energías de donde no tiene, ¿sí? ¿Qué creen que le pasa al azul? ¿Qué creen que les pasa al analítico? Si ellos están súper agotados y les dicen, oye, vamos por una cerveza, muy seguramente lo que ellos elijan es decir, oye, tuve una semana muy pesada, estoy sin energías, estoy agotado, tengo un libro aún por leer, ¿sí? Que creo que la forma de relajarme será terminármelo para poderme comprar mañana otro nuevo libro a través de la plataforma de Kindle y tener así mi libro 1723 del año, ¿no? Porque eres bueno.
Es verdad, es verdad. Algo importante, los analíticos preguntan mucho ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué ese es el siguiente paso? ¿Por qué funcionaría para mí? Entonces, los analíticos hacen muchas preguntas, ¿vale? Pero preguntas ¿para qué? Para poder tomar una decisión. Algo importante con un analítico, ¿saben qué es? Que un analítico, si no tiene la suficiente información para tomar una decisión, que según él es correcto, ¿vale? Toman la decisión de no tomar una decisión. Chistoso, ¿no? Entonces, bueno, y eso es no tomar una decisión, pues es una decisión en sí. Pero ellos eso lo tienen muy claro. El no tomar una decisión, ellos saben que es una decisión. Mientras que cualquier otro de los perfiles dice, oiga, pero no, pues tengo que hacer algo, tengo que tomar alguna decisión. Es que no hacer nada también lo es. Y el analítico sí tiene eso muy claro. Bueno, Edith nos hace una pregunta, ¿no? Sino, dice lo siguiente, no solo un prospecto analítico desde el punto de vista del vendedor en muchos procesos de selección es muy apetecido un ejecutivo comercial muy analítico. ¿Qué piensas de eso, Paula? Ay, a ver, sí y no, Edith, ¿por qué? El analítico tiene cosas muy chéveres, ¿vale? ¿Qué te va a decir una analítica? Al analítico tú le dices haz A, B, C y el analítico va y lo hace. ¿Por qué? Porque a los analíticos le encantan las reglas y las siguen. ¿Cuál es el tema? Que el analítico, como odia equivocarse a la hora de salir a tocar, o sea, salir a tocar puertas nuevas, pues ese es un deporte de alto riesgo, ¿no? Y muchas veces te van a decir no y el analítico podría tomar ese no como que lo hizo mal y se equivocó. Entonces, depende, igual un analítico puede aprender a gestionar eso, ¿sí? Pero no necesariamente es el perfil que más se busca, ¿vale? O si es un analítico, generalmente buscan que tengan balance con otros perfiles, que no sea analítico extremo. Porque para todos los perfiles, ¿vale? Recuerden lo que les decía, generalmente tenemos 2 perfiles o tenemos 3, ¿vale? Hay algunos que tienen un solo perfil, solo dominante, solo influenciador, solo estabilizador, solo analítico, pero son muy poquitos. Generalmente tenemos de varios. Pero si ustedes piensan en un analítico extremo y piensen un segundo, alguien en su entorno, puede ser un cliente, puede ser un familiar, alguien que sea un analítico extremo. El analítico extremo, si es muy analítico, no es tan bueno con las relaciones sociales. Y las ventas requieren de relacionarse con otras personas, ¿vale? Entonces, bueno, tener cosas de analítico, espectacular, porque las ventas son un juego de números y eso proviene de lo analítico. El dominante también es muy bueno con los números, el estabilizador también. El I no es tan, los números no es como en lo que se está y menos, pero me refiero a los números en llevar métricas, seguimientos, para mí eso es como, ay, qué aburrido, ¿ok? Entonces cada vez que llega ese comité, Eli dice como, uy, no, qué pereza, ¿ok? El analítico es como, chévere, vamos a ver cómo vamos, cómo podemos mejorar, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, ¿ok? Entonces, bueno, el perfil analítico es un elemento muy bueno siempre y cuando no sea extrema. Ojo, conozco personas analíticas extremas que son buenos en las ventas, son muy buenos. ¿Por qué? Porque las ventas no son un don, ¿ok? Las ventas es una profesión y se aprende. Entonces, así tú seas un analítico extremo, si de verdad dices, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero ser un excelentísimo vendedor y le dedicas tiempo a aprender y a aplicar, a practicar, a pulir, y además el analítico es muy disciplinado, de hecho es otra característica de él. Yo creo que la puedes ir apuntando, yo le iba a decir, es en extremo disciplinado. Es una persona que, de hecho, cuando se propone cosas como voy a bajar de peso o
voy a leerme este libro o voy a estudiar tal cosa. O se mete, es muy fácil que una rutina la convierta en un hábito, ¿sí? Son muy buenos para lograr ese tipo de cosas. Ahora, hay un tema en particular con respecto a lo que estaba contestándoles ahorita Paula y es, miren, nosotros de hecho en nuestros exámenes a nuestros alumnos les preguntamos, ¿cuál es el mejor de los 4 perfiles de DISC para ser vendedor? Y la verdad es que la respuesta es cualquiera, lo que acaba de decir Paula. En ventas te formas, ventas es una profesión, no es ni un arte, ni es una, ¿cómo se llama? Una habilidad blanda, no, es una profesión. Entonces no importa cuál sea el perfil, tú puedes ser un muy buen vendedor, ¿vale? La cuestión es que, y esto es más un poco mi criterio, y aquí creo que Paula me va a jalar de las orejas, pero el influenciador le lleva una nariz en la carrera a los otros 3 perfiles, porque pues el influenciador, como bien todos conocemos, pues no se calla, vende hasta un hueco, habla por los codos, ¿sí? Y eso en parte sirve sobre todo para el tema de hacer llamadas en frío, ir a golpear puertas, arriesgarse, ¿no? Entonces, es una ligera ventaja, pero vuelvo y les digo, es algo que cualquier otro de los perfiles también puede empezar a dominar y puede empezar a tener dentro de su ciclo de venta. Y es pues, volverse un poquito hablador. Paula, por ejemplo. Paula, pues todo el mundo le dice a Paula que ella es influenciadora con dominante, de pronto un poquito más dominante que influenciadora. Dominante sí soy. Pero la verdad es que de influenciadora Paula no tiene ni un pelo. O sea, 0%. tengo más en la cabeza que Paula de influenciadora. O sea. Ok, a ver, dice Yurani, esa cualidad le puede molestar a un analítico que le hable mucho, claro, totalmente. Entonces, un analítico y sobre todo, bueno, miren una característica, cuando uno le habla de muchas cosas, ¿vale? Cuando uno le habla de cosas triviales, pues el analítico es como, a mí qué me importa. Y no solo el analítico, el dominante también. Nunca te lo van a decir, pero internamente está pensando como, o sea, ¿por qué no nos ponemos a lo que vinimos, sí? Eso por un lado. Otro tema del analítico, y creo que también es del dominante, es cuando, digamos, si un vendedor empieza a darle, no, mira, esto es espectacular para ti por esto, por esto, por esto, por esto, y vas a alcanzar no sé qué, como a darle ahí un poco de argumentos según la opinión del vendedor, el analítico y el dominante internamente piensan como, bueno, pues eso tendré que decirlo yo. Como está buena tu opinión, pero eso tendré que decirlo yo. A ver, señores, hay analíticos por acá. Entonces, los analíticos y los dominantes son muy de datos, hechos, y no son tan emocionales, ¿vale? Entonces, cuando uno empieza como ahí como súper espectacular y hablando un montón y es como, o sea, ya me cansé, podemos a lo que vinimos, al grano, hagámosle, venga, ¿sí? Miren, chicos, les voy a dar un dato medio farandulero, pero para que también lo vayan teniendo en cuenta y así van empezando a ponerle como medio figuritas encima de la cabeza a la persona con la que se estén hablando. Cuando se encuentren un analítico y ustedes digan miércoles, ya lo empiezo a identificar y en efecto sí es muy analítico, pongan encima de la cabeza una cabeza imaginaria, encima de esa cabeza de esa persona, que puede ser fácilmente la de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, ¿sí? O para los que tienen Warner Channel en su casa o han visto The Big Bang Theory a través de plataformas. En la teoría del Big Bang, en el Big Bang Theory, Sheldon Cooper es el papá de los analíticos. ¿Okay? Total. Entonces, ahí está, para que cada vez que vayan viendo a esas personas y las identifiquen por un perfil, el perfil del analítico es un Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, un Sheldon Cooper, teoría del Big Bang. ¿Listo? Para que ahí lo tengan en cuenta. Totalmente, totalmente. El analítico está pensando en hechos y datos. O sea, piensen
un Sheldon Cooper, un cliente como un Sheldon Cooper, tú le dices como, oye Sheldon, es que me dejó mi esposa. Pues Sheldon es puro racional y dice, pues cámbialo, busca otro. Ya, o sea, puros datos hechos, solución, haz esto. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que ahí ya todos les vienen a la mente clientes, personas en su entorno, prospectos que son analíticos. Un cliente muy egoísta. Pero no piensen, o sea, no necesariamente son egoístas, ¿vale? Pero son muy basados en los hechos, como que dejan a un lado la parte emocional. Miren, de verdad, yo les recomiendo, creo que desde que Disc entró a mi vida y empecé a ver lo que decía Paula, no recuerdo ahora mismo en Colombia qué podríamos recomendar para que vieran esos perfiles del Disc, pero lo que es The Big Bang Theory, lo que es Modern Family, lo que es The Office, son series en las que están muy bien estructurados, muy bien marcados los tipos de perfiles. Y ahí te das cuenta cómo tienen conflictos. ¿Con quién tiene más conflictos Sheldon Cooper en la serie? Con Penny. ¿Penny qué es? Pues la influenciadora. Ahí está. Influenciadora, exacto. Y ahí se van dando cuenta, lo mismo en The Office. Obviamente también el tema del latinismo, del ser latino, nos ha autodenominado a nosotros como que todo latino es influenciador, todo latino es amarillo, ¿no? Entonces, si ustedes se ven en una serie como Modern Family, pues la influenciadora, pues ¿quién más que nuestra amada Sofía Vergara? ¿No? Sí, total. En películas o series todos los latinos son influenciadores. Porque es el chévere, el de la salsa, el del cha-cha-cha, ¿no? Entonces, siempre nos han tildado como que la raza latina tiende a ser influenciadora. Pero bueno, después, en otras sesiones, en otros capítulos de Rompe las Reglas, les mostraremos cuáles son esos porcentajes que a día de hoy se manejan en el mundo, cuál es el perfil que domina. De hecho, si quieren, ahí mientras seguimos Paula y yo charlando aquí con ustedes, tírense unas cifras. En un 100%, ¿cuánto creen que es cada perfil? Y ahí vamos haciendo aquí nuestro pequeño sondeo. ¿Listo? Entonces, háganle ahí con eso. Paula. Bueno, entonces, vamos a hacer un resumen. Pura analítica. Vamos a hacer un resumen, sí, analíticos. ¿Por qué se llama así? Pues porque dedican la vida a analizar, ¿vale? ¿Por qué dedican la vida a analizar? Odian equivocarse, o sea, sus prospectos analíticos odian equivocarse. Entonces, ¿esto qué significa? Que pueden demorarse un poquito más en tomar una decisión, ¿vale? Son más lentos que un dominante o que un influenciador. ¿Listo? Paula, ¿qué opinas si un vendedor ha identificado correctamente que quien tiene enfrente es un analítico? ¿Qué opinas de si el analítico le dice, oye, definitivamente tengo que pensarlo? No es algo que tenga que consultar con nadie más. Simplemente tengo que pensarlo. ¿Tú qué harías? Ay, en un analítico puede ser, si es muy analítico, es normal, ¿vale? Si tú lo obligas, si tú lo arrinconas a que tome una decisión, es decir, o sea, va a decir, ¿sabes qué? No, mejor no. Por eso, ¿no? Entonces, si tú lo has identificado, que es súper analítico, y él te dice, oye, definitivamente tengo que pensarlo. Yo Dale, quería... Entiendo que tienes que pensarlo. Te hago una pregunta. ¿Qué en concreto? O sea, ¿hay algo que, no sé, no te sientes a gusto, te genera dudas? Sacaría información y ya que saque información le diría, dale, listo, tienes que pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesitas para pensarlo? Y de verdad, no sientas una presión. Lo último que yo quiero es presionarte. Lo único que yo quiero es no ser intensa. Entonces, cuéntame cuánto tiempo necesitas para pensarlo, tómate el tiempo que necesites y dime cuándo quieres que volvamos a conversar, bien sea para un sí o para un no, y un no está perfecto para mí. O sea, no hay ningún problema, no vas a herir mis sentimientos. ¿Cuándo quieres que conversemos? Entender qué quiere pensar y pactar realmente cuándo va a tomar una decisión. Tener claro cuándo nos vamos a volver a hablar. ¿Vale? Pero sí hay que
darles espacio. Si es en extremo analítico, hay que darles espacio. Porque si lo forzas, se te va el carajo. Ok. Entonces, nos comparte aquí algo interesante. Dice, yo ya hice mi DISC y mis resultados fueron 35 dominante, 25 influenciador, 21 analítico y 19 estabilizador. ok, súper. Bueno, algo de DISC, señores. Hay muchos exámenes de DISC, ¿vale? De hecho, en Internet hay exámenes gratuitos de DISC. ¿Cuál es el tema? Que el examen gratuito de DISC, pues los resultados que nos dan son así como regulín, ¿vale? Son orientativos, ¿vale? Entonces, bueno. Yo diría que, y no por demeritar lo presente, porque de hecho nosotros también somos esto que les voy a mencionar en este instante de nuestra vida. Y es contenido gratuito, es contenido de valor, es contenido que estamos generando todos los días para atraer público, para que este público se eduque, para que este público sepa un poco más acerca de lo que hacemos. Pero evidentemente, pues nosotros tenemos entrenamientos mucho más avanzados, en los cuales evidentemente por ellos cobramos y donde se da un poco más de profundidad en todos estos conceptos. Lo mismo pasará cuando hagas un DISC de forma gratuita. Será muy somero, será muy superficial, pero si realmente quieres tener resultados contundentes, seguramente tendrás que pagar por aplicar a esa prueba, ¿no? Entonces es eso. Exacto. Total. Entonces, vamos allá. ¿Cómo le vendemos? Ya tenemos cómo lo identificamos, ¿vale? Son muy formales, son distantes. Cuando hacemos una pregunta, ellos se enfocan mucho en los datos, ¿vale? En los datos concretos del tema que sea, no sé, por ejemplo, en un carro, pues va a hablar de términos técnicos probablemente del carro, ¿ok? Que el influenciador probablemente piense en que se vea cool, que se escuche súper chévere el sonido, que se vea bonito al verlo, ¿ok? El analítico es mucho de datos, ¿listo? Sí, oye, ¿cuál es la potencia máxima? ¿Los caballos de fuerza tienen algo que ver con el torque? ¿Cuál es la mejor relación de la caja que me va a dar este carro? O sea, va a ser mucho más analítico en esos temas. ¿Sí? Y te van a hacer preguntas de proceso. Oye, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué es lo segundo? ¿Por qué lo hacemos así? El analítico todo el tiempo cuestiona. Oye, ¿pero debería ser así? ¿Ok? Porque recuerden que odian equivocarse. Sí. ¿Listo? Y algo también muy importante, y ojo con lo que les voy a decir, y es, hay que darle información detallada. No caigamos en consultoría gratuita, pero la información que le entregues, la poca información que le entregues, que sea exacta, que sea verídica, que sea comprobable, que no sea como, yo pensaría que sí, ya te lo tiraste. Total. Entonces, a ver, ¿cómo les vendemos a los analíticos? Con datos, con hechos. Si ustedes venden algo que genera algún tipo de resultado, ¿vale? Al analítico le gusta conocer el resultado de otro. Oye, cuéntame cómo empezó no sé quién y cómo terminó. ¿Ok? A los analíticos les gusta ver los resultados, lo mismo que los dominantes. ¿Por qué? Porque son orientados a resultados. ¿Listo? Al analítico le pueden dar más información. ¿Ok? El analítico hace muchas preguntas muy enfocadas en hechos, en resultados, en el proceso y le pueden dar más información. ¿Por qué? Porque la necesita. Necesita esa información. A ver, Sebas, ¿qué más? Voy a ir anotando acá. Bueno, no, yo veo algo aquí que dice Carolina Zuluaga que me parece importante y es, creo que es un perfil interesante porque si realmente le gusta, compra y cumple y no se esconde, ¿sí? Entonces, ojo, en efecto, un analítico, si está seguro, o sea, si de hecho tú has hecho un muy buen proceso con él y él no necesita pensar las cosas, no necesita pensar las cosas ni en ese momento, ni 2 días, ni 5 días, ni 20 días después. El analítico compra realmente muy racionalmente. ¿Sí? O sea, es muy racional en su compra. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que en efecto, cuando él ya se convenció a sí mismo de que va a comprar,
no tiene forma de echarse para atrás, ¿sí? Mientras que el que más arrepentimiento puede llegar a tener de una compra puede llegar a ser el estabilizador, el influenciador, porque compra muy emocional y luego cuando intenta racionalizarlo, se da cuenta que sus argumentos racionales no pesan lo suficiente y por eso dice, y yo como que me apresuré un poquito comprando esto. Este cuestionamiento, como que me apresuré un poco comprando esto, no le pasa al analítico. O sea, sí le puede pasar. Una en 1.000.000. Chicos, algo muy importante también, explicarles siguiendo un proceso. ¿A qué me refiero? Que cuando yo le explico qué va a pasar, qué es lo que yo hago, tiene que ser organizado, ¿vale? Esto es de los perfiles introvertidos. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Bueno, de hecho al dominante eso también le gusta, pero muy concreto, ¿ok? Entonces, el analítico tiene que entender qué va a pasar. Y algo que jamás deben hacer si quieren venderle a un analítico, ocultarle información. Si tú le ocultas algo a un analítico y el analítico lo descubre, y además descubre que tú lo hiciste a propósito, sabiendo, el analítico te borró de sus afectos, o sea, desapareciste. Y para eso el analítico es súper radical. Es como esta persona, ni en broma hago negocios con él. Súper, súper radical. Entonces, jamás le ocultes información a un analítico. Es de esas cosas que es como te saqué de mis afectos. Total. ¿Qué opinas, Sebas? Sí, no, total. De hecho, al analítico, a ver, no me voy a poner en un debate, pero yo sí diría que un influenciador, un dominante y un estabilizador podrían perdonar algunas mentirillas piadosas, que le ocultes parte de información, alguna cosilla. Pero cuando tú le tocas el terreno de haberle ocultado información a un analítico, es haber perdido automáticamente su confianza. Nada que hacer. O sea, el analítico en eso es súper estricto. No lo voy a decir que está lleno de moral, ética y valores, pero sí trae un tarro bastante más grande que los otros. Los otros son más flexibles y dicen como, bueno, sí, ya está bien, no lo vuelvas a hacer o tal, o para la próxima me cuentas o en esta no sé qué cosa, pero el analítico es como, momento, esto no lo habíamos hablado y siento que me mentiste, por ende ya no confío en ti. Entonces es bien complicado. El analítico, ¿saben un tema? Los que aquí les llegan leads a través de su página web, les llegan prospectos a través de la página web, bueno, de las redes sociales, de lo que sea. El analítico generalmente ya ha hecho un trabajo previo, ¿vale? Porque recuerden que dedican la vida a analizar. O sea que probablemente cuando llegan a ustedes prácticamente ya están listos para tomar una decisión o ya tomaron la decisión, ¿ok? Entonces es más cuestión de entender un poco qué dudas, qué inquietudes tienen, qué les hace dudar, trabajar en esa parte y ya. O sea, recuerden que no les gusta que les hable mucho, ¿no? Si tú empiezas a bombardearle con información, es como, amigo, no estás entendiendo la inquietud que tengo, o sea, no me hables de otras vainas, yo eso ya lo vi, yo ya lo tengo claro, o sea, eso no es lo que yo necesito. ¿Me puedes escuchar? O sea, si me escucharas, entenderías lo que quiero que me ayudes a entender. Entonces, fíjense, el analítico puede llegar casi listo para comprar. ¿Por qué? Porque pues ya ha hecho un análisis previo de por qué o no comprar algo, ¿ok? Y lo otro es, los analíticos, recuerden que vender es preguntar, ¿vale? Preguntar. Al analítico puede ser que tú le hagas una pregunta y sobre todo esto va para los influenciadores, porque pues es el perfil que más le cuesta. ¿Listo? Los perfiles opuestos. Si tú le haces una pregunta, el analítico, pues probablemente tiene que pensar la respuesta. Porque quiere darte una buena respuesta, una respuesta adecuada que cumpla con todo lo que tiene tu pregunta.
Entonces, O te devuelva la pregunta más famosa del analítico, ¿no? Oye, ¿por qué me preguntas eso? también. Pero entonces el tema ahí es paciencia, señores, ¿ok? Los que son así como súper acelerados, denle el tiempo al analítico para pensar y que te pueda dar la información. Porque Sí. si tú estás súper acelerado, dale. Bueno. Hay una cosa muy importante con el analítico y es, voy a improvisar algo con el permiso de Paula, voy a improvisar algo en este instante y es las velocidades según el disc, ¿no? De una Total, dale. Entonces, al dominante, ojalá que le digas, obviamente sí el paso a paso, pero que le digas, mira, número 1 vamos a hacer esto, número 2 vamos a hacer esto y número 3 vamos a hacer esto. ¿Se dieron cuenta la velocidad? ¿Sí? Al influenciador, obviamente, lo que hay que decir es, vamos a hacer 3 cosas. Pero antes de que hagamos cualquiera de estas 3 cosas, ¿qué quiere? ¿Roja o dorada la cerveza? ¿Sí? Esa es la importancia del influenciador, ¿no? Al estabilizador, al verde, hay que decirle como, hay 3 temas iniciales en los que tenemos que enfocarnos, que va a ser primero segundo y tercero este. No sé por cuál quieres que empecemos, ¿sí? Fíjense cómo voy con el ritmo, con la velocidad de mi voz, ¿sí? Y al analítico hay que decirle algo como, esto es un proceso. Paula, déjame te explico. Nos basamos en 3 cosas fundamentales, que son esta y esta. Pero te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué esta, por qué esta y por qué esta? La número 1 es porque, fíjense que he metido cambios en la velocidad, ¿sí? Al analítico no hay que hablarle lento, pero hay que hablarle muy claro y hay que hablarle a través de estructuras. Nos pasamos de un triángulo a un cuadrado, de un cuadrado a un octágono, de un octágono a un cuadrilátero. Hay que pasarlo de figura geométrica en figura geométrica, porque en el momento que le estás contando algo que a ella no le encaja en ningún lado, dice, ¿por qué me estás contando esto? ¿O esto a qué viene? Porque ves a ella, todas las analíticas son mujeres. Ella a las personas. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, totalmente de acuerdo con Sebastián y todos los perfiles son buenos, ¿ok? ¿Cuál es la clave del éxito en DISC? Aprender a entender que si soy como soy al natural, pues me va a ir bien con los que se parecen a mí, pero con los que no. Y sobre todo el que es un perfil opuesto a mí, ¿vale? Si yo soy estabilizador y soy como soy al natural y le estoy vendiendo a dominantes, pues a un dominante le va a molestar. Si yo soy dominante y le estoy vendiendo a un influenciador, pues a un influenciador le va a molestar. No va a haber ese clic, ¿ok? Y la gente le compra a la gente en la que confía. Bueno, a veces, a ver, espera. Yurani dice, ¿hay algo físico que nos permite identificarlos? No, Yurani. Encuentras analíticos con todas las, o sea, por ver a alguien físicamente, no lo clasificas en un perfil, ¿vale? Que sí puede ser diferente la forma de vestirse, ¿ok? Un influenciador puede ser como más extravagante, con más colores, pero míreme, pura analítica, ¿vale? Entonces, la forma de vestirse sí puede ser, pero bueno, pues también puede ser un tema de que le guste la moda y entonces va súper colorido, pero es estabilizador. ¿Sí me entienden? O sea, no Pero hay algo mire, físico que los caracterice en concreto. hay cosas que en común que sí tiene sobre todo los analíticos y es, si ustedes se imaginan ahora mismo a Mark Zuckerberg, lo imaginan igual, con una camisa oscura, jeans, tenis, ¿sí? Si ustedes se imaginan a Steve Jobs, ustedes lo imaginan con sus mismos jeans y un saco de cuello negro alto y ya está, ¿sí? Y muchos de esos perfiles analíticos, ¿qué es lo que hacen? Esto lo hacía puntualmente el decano de mi universidad y él decía, yo tengo 6 pintas, seis outfits exactamente iguales. ¿Y por qué creen que lo hacía? Porque él decía, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo todos los días
pensando en qué me voy a poner y qué es lo que me va a salir, cuál podría llegar a ser el mejor conjunto para verme bien y salir de mi casa, porque eso me tomaría al menos entre 35 y 45 minutos, ¿sí? Y mientras de pronto me quito una camisa y me pongo la otra, y de pronto cuando me pongo el saco encima, de pronto ya no voy a pensar en eso. No voy a invertirle 35 minutos durante los próximos 50 años de mi vida a cómo me he visto. Así que entre semana me he visto igual. Pero yo soy analítica y amo la moda y tengo no sé cuántos No, total. que me pudiera poner realmente. Entonces, ¿que hay algo que los caracteriza físicamente? No, ¿vale? No. Entonces, chicos, para ir cerrando ya este capítulo y esta miniserie, quiero hacerles una pregunta y me contestan aquí a través del chat y yo mientras les voy haciendo un resumencito de todo, ¿vale? La pregunta. La pregunta es, bueno, ya hemos visto los 4 perfiles: dominantes, influenciadores, estabilizadores y analíticos. La pregunta es, ¿cuál les gusta más? Pongan todos. No, porque recuerden que no hay perfiles buenos ni malos, ¿ok? De hecho, lo importante aquí, todos tienen cosas positivas y oportunidades de mejora, digamos, o cosas que no son tan positivas para otros perfiles. Entonces, lo importante es aprender a explotar lo bueno de mi perfil, ¿ok? Pues la pregunta es, ¿dónde se clasifican? Sé que hay personas que dicen como, no, ya tengo de todos. No, señores, no hay nadie que tenga de todos, ¿ok? Lo máximo son 3 perfiles y hay uno que es el primario. Entonces piensen, ¿cuál de los 4 es el primario que creen? La única forma de saberlo es haciendo el examen. De hecho, les cuento que yo antes de hacer DIS, me hicieron este mismo ejercicio, digamos, y todo el mundo como que se clasificó y yo me quedé sentada. Y el entrenador me dijo, bueno, ¿y tú qué? Como buena analítica, pues estaba analizando y no era capaz de tomar una decisión y dije, pues la verdad, yo no sé. Entonces no te puedo dar una respuesta porque no lo sé. Muestra de mi capacidad de analizar. Entonces, como yo estaba en un entorno de muchos influenciadores, hablo mucho realmente. ¿Ok? Interactúo mucho con la gente y él me dijo, yo creo que eres influenciadora. Y cuando hicimos el examen, pues obviamente salió 0% influenciador. Entonces, voy a hacer resumen y ya voy viendo quiénes son por ahí. Dominantes. A ver, Seba, rápidamente, 3 cosas que definan al dominante. Bueno, dominante definitivamente. Lobo solitario, ¿sí? Un águila que vuela alto, más alto que el resto de las aves. Es muy rápido. De una súper ágil, ¿sí? Y que como está tan pendiente del resultado, si dentro de ese proceso tiene que pasar por encima de otras personas, seguramente lo haga sin hablar esto del tema de la cadena de valores y principios y todas estas cosas, pero pues él va a decir, yo voy detrás de mi meta, chao, ¿sí? Obviamente muy bueno porque en ese sentido, pues vamos a tener una persona realmente con un high performance en temas de consecución de resultados, de metas, de logros, y que adicionalmente no sé qué tanto pueda liderar equipos, pero sí le puede hacer muy buen seguimiento a equipos. Entonces, el dominante va al grano, ¿ok? Va al grano y puede pasar por mala clase porque, claro, a veces pues, lo que piensa lo escupe y pues no le mete filtro a lo que piensa. Bueno, el influenciador. El influenciador es chévere, es querido. De hecho, a veces tú le haces una pregunta y el influenciador empieza en corría el año 1985. Entonces, el influenciador, el proceso tiene que ser entretenido, tiene que ser agradable, hagámonos amigos, pasémosla bien, seamos colegas, ¿listo? Convérsame, sobre todo, déjame conversar, ¿listo? Déjame conversar. El estabilizador, a ver, ¿qué caracteriza a un estabilizador? Yo siempre he mencionado esto cuando hablo de los estabilizadores y creo que es en extremo altruista, es decir, es el que es capaz de sacrificarse antes que alguien más, un ser querido o alguien de su entorno, alguien de su equipo de trabajo,
se sacrifique. Es de esos que, si lo pasamos un poquito, no al mundo de los negocios, sino al mundo familiar, es ese que hay una torta para 10 personas, pero de repente mientras están cortando la torta se dan cuenta que son 11. El estabilizador puro va a salir y va a decir, yo no quería, yo estoy lleno, yo no, pueden comer ustedes. Se va a sacrificar, ¿sí? Con el ánimo de que todo el resto de la gente esté bien, se sienta bien y todos disfruten y todos coman. Así quisiera también el pedazo de torta, ¿vale? Enfocarse en el proceso, paso número 1, paso número 2, paso número 3 y garantías, ¿vale? Garantías de que todo va a ser como tú le dijiste. Cúmplele. No le pongas una lista y luego le mames gallo. Total. No, que no era a las 9, sino te va a llegar como un tipo 9:30. Ya te lo tiraste. Cúmplele con los tiempos. Analítico, contesta preguntas pacientemente, también detallado en el proceso, no le hables de temas personales al analítico, no le interesan, no le importan. No es que no le importen las personas, pero que cuando está enfocado en tomar una decisión de algo, no está enfocado en hablar de temas triviales, ¿ok? Entonces, total. Hechos, datos y no lo presiones, ¿vale? No lo presiones. Y ser muy paciente, Claro, vamos a leer por aquí. A ver, Dani, estabilizadora, totalmente. A ver, Caro, bueno, ya van 2 perfiles. Caro dice estabilizador y analítico. Carlos, estabilizador. Marcelino, promotor y analítico. Ok, promotor que ahora es influenciador. ¡Qué chévere! Polos opuestos. Son perfiles extraños, ¿por qué? Porque son polos opuestos, o sea, generalmente a un influenciador le molesta a un analítico, o sea, no se siente tan a gusto con él, y viceversa, a un analítico le molesta a un influenciador. Total. Listo, estabilizador, ok. Yurani dice, tengo estabilizador, influenciador y analítico. Qué buen balance. Ok, a ver, estabilizador. Lili, influenciador y dominante, ok, como Luis Guillermo. A ver, Pilar dice, estabilizador primario y secundario influenciador, ok, parecido a Sebastián. Sebastián es el inverso, influenciador con estabilizador. Ok. Bueno, y así, suave. Veo que hay muchos estabilizadores, chévere. Oye, bueno, impresionante porque, para serles súper honesto, este tipo de webinars y demás, por lo general, lo toma mucha gente dominante o influenciadora porque está como en ese trajín del día a día y entonces está buscando cómo resolver esos retos que traen. Pero el estabilizador no sería, digamos que la media. No estoy tan de acuerdo. Porque llevamos 7 meses haciendo esto. Hay personas que llevan acá 7 meses siguiendo el proceso. Total. O sea, sería un buen debate para una próxima sesión, la verdad. Pero soy de los que comulga mucho con que esto es un tema más de influenciadores y de dominantes. Y yo vería al analítico más en un proceso de, oye, quiero tener una conversación contigo porque esto que hiciste en 2 o 3 clases es lo que me lleva a tener una conversación directa ya contigo, Paula, Sebastián o Luis Guillermo. ¿Sí me explico? O sea, por eso a mí me parece una sorpresa. Pilar dice, yo estoy desde el principio, claro, todo el proceso, muy bien, Pilar, eso es. Dani, 7 meses aquí firmes, muy bien, jóvenes, muy bien. Bueno, señores, se nos fue el tiempo, Dios mío, se fue muy rápido. Wow. Entonces, sí. Señores. Oigan, ya saben yo cómo cierro, así que ya lo estoy jugando aquí con el delay. Paula, termina porque ya saben por dónde voy. Me encanta, ya empezaron a contestar. Chicos, han aprendido más el día de hoy acerca de cómo ser vendedores profesionales y de verdad tienen que tener presente involucrar Sandler en sus procesos de venta. Así que de aquí vamos a ver si van a vender. Usen Sandler. Nos vemos en 2 semanas.